A veces pueden pensar las personas que los somos profesionales, sobre todo en el área de la salud, somos que medios distantes, y así era antes. O sea, antes Claro que sí. el médico, el odontólogo de prestigio era alguien así, que poco se acercaba, no conversaba mucho. Pues hoy la nueva escuela es diferente. Hoy buscamos el humanismo, el acercamiento, el que el paciente nos considere un amigo, porque al menos en lo que es odontología se necesita eso, por el pánico y fobia que muchas gentes tienen, pero cuando uno les da otra sensación, ellos cogen confianza y la verdad es súper, súper chévere poder trabajar con pacientes que cogen la confianza en uno, ¿no? Y yo he tenido la suerte de ser docente por más de 38 años y he formado muchas generaciones de jóvenes y así les he formado, ¿no? Entonces, creo que esta es la nueva cadena de valor de los profesionales jóvenes de ahora. Bueno, yo ya no soy tan joven. Puedo aparecer, pero ni se imagina la edad que tengo. Y la verdad trato siempre de mantenerme bajo ese esquema, ¿no? Qué interesante. Para mí siempre ha sido un poco complicado el tema de ir a un odontólogo, más que por la experiencia, porque como tú mismo dijiste, ha ido evolucionando, ¿no? Ujú. Sino porque desde pequeño es como que escuchaba que es la mezcla entre el dolor físico y el trauma psicológico, ¿no? Claro. Uno va a sufrir, básicamente. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito cómo ha cambiado esto, porque incluso uno ve estas películas de blanco y negro y era en serio, era algo bastante complicado, por así decirlo. Claro, Entonces, no sé si nos puedes contar como una breve historia de la de odontología. la odontología. Bueno, la historia dice que los primeros odontólogos fueron los peluqueros, ¿ya? Qué loco. Entonces, Ese es un dato. vean la historia, ¿no? Entonces resulta que todo peluquero en ese entonces, estoy hablando desde hace cientos de años, primero la anestesia que usaban era el trago, licor. Le daban al paciente, le chumaban, y entonces ya el paciente casi medio inconsciente, ahí cogían sus tenazas y sacaban las piezas, ¿no? Y cogían las piezas, las guardaban para luego a las personas que habían perdido dientes, ¿sí? Cogían hilos de cobre, les amarraban y les hacían las prótesis y les ponían en los dientes que quedaban y les sujetaban así. Dice la historia también que luego empezó a hacerse las primeras prótesis en vulcanizadoras, o sea, como con las llantitas, y sobre eso les pegaban los dientes, y así empezó toda esta historia, ¿no? Wow. Imagínate, entonces, cómo ha ido evolucionando, ya luego se profesionalizó esto de la odontología ya como una profesión médica y dejaron los peluqueros de hacerlo, ¿no? Así que, pero ha sido una evolución impresionante la odontología, o sea, la verdad, cuando yo era niño y me hacía atender, realmente era un horror ir al consultorio, porque imagínense, y en las universidades inclusive funcionaban esos equipos, eran unas lámparas de este tamaño, así, pero así, como usan los cirujanos en los quirófanos, aunque ellos también ya han hecho chiquito el tema, ¿no? Entonces eran unas lámparas así de grandotas y claro, si ustedes ven libros de historia o fotos del pasado, los odontólogos no se sentaban a atender al paciente como ahora lo hacemos, eran de pie, pero había una razón. La razón es que ellos tenían que pedalear para que el motor de la turbina funcione. Y entonces ya se pueden imaginar las piernas que desarrollaban los odontólogos. Y entonces era una maquinaria que tenía por ahí una serie de cables. Entonces cuando uno se sentaba ahí, veía una maquinaria que causaba terror. De ahí nace la fobia al odontólogo, aparte del dolor, ¿no? Eran las instalaciones, era el clásico consultorio de paredes blancas, sillas negras y con ese equipazo y el sonido que generaba, era un sonido bastante fuerte. Entonces, creo que, como les dije al inicio, la medicina se ha ido humanizando también y buscando, gracias a la tecnología, herramientas que hoy, la verdad, irse a un consultorio ya no es feo, porque uno entraba al consultorio además y olía a dentista, les debe haber pasado Claro cuando que eran sí. niños, ¿no? Y eso era el eugenol. El eugenol era una sustancia que usábamos para hacer una pastita que antes venía el paciente con el dolor, le tratábamos, le dejábamos curado a 8 días, venía a los 8 días, seguía todavía un poquito de dolor, otros 8 días, no es que le calzábamos como hoy vienes tú hoy y ya te calzo de una, si todo está bien. Pero antes no era así, entonces era un sufrimiento, o sea, más citas en el consultorio
Y ese olor del eugenol, óxido sin eugenol se llama, es una pastita que otros le llaman el clavo de olor, pero que era muy típico de entrar a un consultorio. Si ustedes entran a un consultorio y huelen eso, es un consultorio viejito. Buen tip. Gran referencia. Sí. Tienes que entrar a un consultorio y sabes que es buen consultorio, no huele a dentista. Huele a cualquier otra cosa menos a dentista. Huele a mol. Acá, por ejemplo, el café es un aroma muy agradable que te produce relax, ¿no es cierto? Todo esto es una historia, o sea, hemos aprendido muchísimo a manejar la psicología de los pacientes para que pierdan el miedo, Entonces hoy, en base a la evolución, los equipos son menos inmensos, ocultan más las herramientas, los ruidos han sido controlados más, la tecnología hoy es digital, ¿no es cierto? Antes nos pasábamos casi 2 meses haciendo dientes, hoy lo hacemos en un día, puede hacerse en un día. Hemos realmente evolucionado con todo lo que el mundo ha evolucionado, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo las cámaras de ustedes y como yo he estado ya varios años en televisión, antes eran unas camarotas así de grandes, ¿no? Bueno, todavía siguen usando, pero cada vez veo que con cámaras pequeñas... Son más portables. Exacto, y nosotros también utilizamos eso. Entonces, el odontólogo de hoy es un odontólogo que, aparte de tener conocimiento en su profesión, debe saber sobre tecnología para poder complementar su conocimiento técnico-científico y manejarlo a esta tecnología en beneficio de los pacientes, reduciendo tiempos y ayudando a la precisión del tratamiento, lo cual permite que un tratamiento pueda ser más durable en el tiempo, ¿ya? Entonces, yo soy ya un profesional de 38 años, imagínense. Entonces, yo he visto una evolución terrible, ¿no? Entonces, y me ha costado mucho adaptarme y tener resiliencia para yo utilizar estas tecnologías, ¿no? Porque yo tengo mucha gente de mi generación que le cuesta. Y han dicho, no, ya mejor me jubilo, ya estar usando estas cosas. Yo en cambio soy lo contrario, me encanta, es un juguete para mí. Soy un peligro cuando voy a almacenes de tecnología o de odontología tecnológica, wow, ahí es cuando más me endeudo. Oye, y Me siempre quisiste ser odontólogo. ¿Vienes de familia de odontólogos o cómo fue No. que elegiste ser odontólogo? Yo soy el primer odontólogo de toda mi familia. ¿Cómo surgió el tema? En mi época, y creo que hasta ahora lo hacen en los colegios, te hacen una prueba de actitud, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, de mi prueba salió de que yo podía coger profesiones como ingeniería química, medicina y al final odontología. Entonces, uno, Wambra, no tiene todavía buena orientación. No es que yo ya desde chiquito quería ser odontólogo, nada que ver. Entonces, voy donde mi papá y ese es un primer consejo que puedo dar, ¿no? Yo creo que los papás son los primeros orientadores que nos pueden dar un consejo, ¿no? Y es bueno escucharles. Entonces yo siempre fui obediente en eso. Mis papás ya están fallecidos, pero recuerdo que me acerqué donde mi papá, le dije, papi, sabes que me dieron estas opciones, ¿qué opinas tú? Dame tu criterio.